Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Jesús, el más odiado. Ustedes deben saber de que el mundo nos demuestra que ama a Jesús, nos demuestra un amor hacia Jesús, pero muchas veces nosotros decimos amar a alguien, decimos demostrar amor hacia alguien, pero eso es lo que decimos y otra cosa es lo que demostramos. Y la humanidad en general, la mayoría, incluyo cristianos, testigos de Jehová, mormones, católicos, judíos, odian a Jesús y no se dan cuenta de que tienen un odio hacia Dios. Y ese amor es solamente una apariencia. ¿De qué? De que hacen ser buenas personas. Pero realmente tenemos es un odio hacia Dios. Lo tenemos porque el hombre busca ocultarse del Creador para hacer lo malo. Lo malo. Y disfrazamos muchas veces ese resentimiento de amor. Pero realmente el hombre tiene un odio hacia su Creador. Lo tiene. Por eso, en este video vamos a hablar de ese odio y vamos a comprenderlo, porque es un odio que el mismo creador sabe que su criatura lo tiene. Miren lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 8 al 11 dice, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová el creador le da amor a su criatura. Y dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, que os, que os sacó Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y mire lo que él dice, ¿por qué? Porque el Creador, él es consciente de que su criatura también lo odia. El creador es consciente de que su criatura lo odia y dice, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Dios mismo dice, claro, hay personas que odian a su creador, y él dice que él mismo se encarga de qué, de darles el pago destruyéndolos. El creador es consciente de que sus criaturas lo odian, de que hay personas que odian a Dios. El creador es consciente, pero la criatura no. La criatura no es consciente de que tiene un odio hacia su creador. Y dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Entonces, Jehová nuestro Dios, Él es consciente, si no, no hubiera escrito este capítulo que lo escribió Moisés, diciendo que Él destruye a los que lo aborrecen o a los que le tienen un odio al Creador. Ustedes deben saber de que ese odio nace después de que el ser humano llega a ciertas conclusiones, como cuáles. Yo nunca pedí vivir la vida. Y es una conclusión correcta. ¿Por qué? Porque nadie pidió la vida. Nadie la pidió. Nadie dijo, yo voy a vivir y vengo a la vida. Nadie. Todos estamos aquí porque Él nos llamó. Y a veces la vida se vuelve pesada, se vuelve ¿qué? Dura, cruel con nosotros. Y tú dices, venga, pero si yo ni siquiera pedí vivir, ¿para qué vine? Y tú te puedes enojar con el Creador porque Él te llamó, pero tu vida es dura. Para alivianar la vida, tenemos que guardar los mandamientos para que la vida se vuelva ¿qué? Más liviana. Es decir, si nos dando muchos golpes, yo guardo los mandamientos y la vida me sonríe. ¿Por qué? Porque esa es la forma de vivir bajo los mandamientos.
pueden ocurrir otras cosas que la persona se cuestione diciendo, venga, si Dios es tan fuerte y bueno y lleno de amor, ¿por qué permite la maldad? Entonces, esos cuestionamientos llenan de odio a la criatura. ¿Hacia quién? Hacia su creador. Dice, creo que mi Dios me odia. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios emana amor. Entonces Dios creó a la persona, le entregó su imagen, la imagen de Dios, y le entregó todo un mecanismo viviente para que él pueda disfrutar de todo. El problema con el hombre es que no llega a comprender a su creador. Y cuando no entendemos al creador, ¿qué hacemos contra él? Peleamos. Nos volvemos sus enemigos. Y lo mismo pasa con Jesús. La gente cree que ama a Jesús, pero realmente no ama a Jesús. Cuando tú amas a una persona, tú conoces todo acerca de esa persona. Si yo tomo a un cristiano salido de la iglesia y le pregunto, oye, ¿tú sabes el color del cabello de Jesús? ¿Sabes el color de piel de Jesús? ¿Sabes el color de sus ojos? ¿Sabes cuál es su color favorito? ¿Sabes cuáles son los gustos de Jesús? Esa persona me va a decir, no. Entonces yo le voy a decir, entonces, ¿tú conoces a Jesús? Él no conoce a Jesús, él apenas conoce es el nombre. Él conoce el nombre de Jesús y eso es lo que él repite. Y según él ama a Jesús, solamente porque conoce el nombre y lo que hizo en la cruz del Calvario. Pero para Jesús eso no es amor. Cuando tú amas a una persona, tú sabes cuál es el color de piel, el color de su cabello, los gustos de él. Tú conoces todo acerca de Jesús y Jesús dice, esa persona sí me ama. ¿Por qué? Porque conoce todo de mí. Le puedo hacer una encuesta a cualquier pastor, a todos los pastores del movimiento misionero mundial. Los tomo y les digo, ¿tú sabes cuál es el color favorito de Jesús? ¿Tú sabes cuál es el color del cabello de Jesús? ¿Sabes cuál es el color de piel? Ellos van a decir que no, porque no saben cuál es el color de favorito de Jesús. Ellos no lo saben. ¿Por qué? Porque no aman a Jesús. Ellos dicen amar a Jesús. Otra cosa es que decir, otra cosa es demostrar que tú amas a Jesús. En la realidad. Y Jesús sabe y entiende de que parte de los pastores que están en el cristianismo, los sacerdotes que están en el catolicismo, los ancianos de los testigos de Jehová, muchos de ellos no aman a Dios, no aman a Jesús como Él desea de ser amado, como Él desea ser amado. Un ejemplo, digamos que tú tienes una pareja y te hace una encuesta y dice, venga, ustedes llevan 5 años casados, tú conoces todo de él y ella todo de él. Dice, sí, porque hemos vivido mucho tiempo juntos. Eso es amor, porque se conocen mutuamente, se conocen mutuamente. Incluso hay parejas que viven juntas, pero al final se odian, se odian. Y eso es lo mismo que pasa con Jesús. La humanidad no ama a Jesús, no ama a Jesús, tanto que uno no puede ir a predicar a ciertos países. Hay países donde prohíben la Biblia. Hablar de Jesús a mucha gente que hace le da vergüenza. Entonces, ¿aman realmente a Jesús? No. Y se lo puedo decir en la cara a cualquier cristiano. Ustedes no aman a Jesús. Ustedes no lo aman. Y yo se los puedo demostrar con hechos de que no aman a Jesús. Ellos apenas conocen el nombre y repiten el nombre. A mí no me pueden engañar. Es como una persona que dice, sí, yo amo a Jesús. Un pastor, pero solamente repite el nombre de Jesús. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? El supuesto amor que le tiene, ¿dónde está? Es una persona que no conoce a Jesús y no le tiene amor. No le tiene amor, ¿por qué? Porque no lo conoce. Tú no puedes amar algo que no conoces. Ellos apenas conocen el nombre, conocen que la J, la E, la S, la U y la S. Jesús, el nombre, es lo que conocen y lo que Él hizo. Pero Jesús dice, eso para mí no es suficiente. Y al final, un amor que no es amor se transforma en odio. En odio, se transforma en odio. Muchos pastores odian a Jesús y no se dan cuenta. Lo rechazan, no se dan cuenta. Es realidad. El mundo tiene un odio hacia Jesús.
Es realidad. Y el problema viene cuando no ven el problema. Y el problema se queda cuando lo niega. Ustedes deben saber de que Dios es consciente de que hay personas que lo odian y por eso dejó esta oración, donde les dice, mira, yo le doy el pago en persona al que me aborrece, destruyéndolo, y no me demoro con el que me odia. En persona le doy el pago. Cuando Dios dice eso, es porque Dios mismo se encarga de que tú te alegres, porque Dios da los golpes más duros. Tú te alegras, tienes relaciones sexuales con tu pareja, quedas embarazada, van y revisan el niño, un niño enfermo, y Dios lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque tú tienes un odio hacia el Creador. Y Dios rápidamente te destruye, te da el golpe donde más te duele en tus hijos. O muchas veces destruye a la misma persona, un accidente. Y muchas veces nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque Él tiene el odio en su corazón hacia Dios. ¿Y Dios por qué le ocurrió eso a Él? Porque Él tiene un odio hacia Dios en su corazón. Y nosotros no podemos aborrecer al que nos creó. ¿Por qué? Porque Él hizo muchísimo por nosotros, aunque no nos demos cuenta. El cuerpo es totalmente complejo. La vida, para ser posible, tiene que tener muchas leyes. Y solamente hay un lugar donde se puede dar la vida, que eso es lo que los humanos no han entendido. Solamente hay un lugar donde se puede dar la vida. Y es en el mismo cuerpo de Dios. Por eso Dios nos creó en un lugar específico, que es dentro de Él. Solamente la vida podía florecer dentro de Él. Él nos creó dentro de Él, porque era el único lugar donde podía que florecer la vida. Y Él hizo sacrificios. Dios mismo hizo sacrificios para que la vida pudiera que florecer. Por eso la vida tiene que sacrificios. Y Dios permite que el hombre haga sacrificios para que entienda de que todo en la vida son sacrificios. Entonces Dios hizo sacrificios para poder permitir la vida. Y Él la creó dentro de Él. Él es el gran templo. Y dentro de Él estamos nosotros. Y dentro de nosotros hay que hay más personas. Entonces, Jesús también es consciente de que hay personas que lo odian. Jesús es consciente de eso, incluso entre los cristianos, entre los católicos, entre los judíos. Es que hay que decirlo, los judíos son las personas que lo hacen más evidente. Ellos lo hacen más evidente, pero también está en el cristianismo. Hay gente que odia a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es una persona blanca. Él nunca ha sido blanco. Jesús nunca ha sido blanco. Nunca ha sido rubio, él es moreno de cabello blanco. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón moreno de cabello blanco. Y la gente, como odia a Jesús, lo que hicieron fue que confundir la imagen, presentar una imagen que no era. Un Jesús al gusto de cada persona. Y Jesús dice, no, yo soy único. Y yo conozco todas las cualidades de Jesús, sus gustos. Jesús es un varón de cabello blanco. Él es moreno. Su color favorito es el verde esmeralda. Jesús también le gusta el morado, que representa que el color de la realeza. Los judíos odian a Jesús y lo hacen de qué? De forma evidente. Los cristianos también odian a Jesús porque ellos no reconocen a Jesús, no lo saben reconocer. Cuando la Biblia te lo dice, te dice, mira, el aspecto de Jesús te lo da. Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo, te están revelando qué? El aspecto. Y ahí dice que él es de color bronce bruñido. ¿Como qué? Como los negros, como los morenos, de cabello blanco. Dice que su cabello parece como la lana, como la lana. Daniel 10. Daniel tiene una visión con Jesús y lo mira. Y describe que sus brazos y sus pies, ¿de qué color? Bronce bruñido y su cabello como el relámpago blanco. Apocalipsis capítulo 4. Dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe y de cornalina. Tú investigas cómo la piedra de jaspe, como los negros, como los morenos. Jesús es moreno de cabello blanco. Él nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. La gente ataca a Jesús escondiendo su verdadero aspecto.
lo ataca. Por eso la gente no se da cuenta de que tiene un odio hacia el Creador, tiene un odio hacia el Hijo de Dios. Es realidad. Los judíos odian a Jesús de forma que evidente. Los cristianos también odian a Jesús, pero no se dan cuenta o lo niegan. Los testigos de Jehová también odian a Jesús y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque ellos en sus conmemoraciones, miren, un evento tan importante y tan sagrado, la conmemoración, van y presentan a un Jesús blanco. En algo tan importante y tan sagrado, presentan a un Jesús blanco, cuando Jesús nunca ha sido blanco. Un evento tan sagrado como la conmemoración. Eso es un insulto, porque Jesús desde el cielo dice, venga, la conmemoración es para mí, porque yo fui el que morí en la cruz del Calvario. Y presentan un Cristo blanco, error. Pero no se dan cuenta, pero odian. ¿Por qué? Porque esconden el verdadero aspecto cuando la Biblia les dice que Jesús es de color ¿qué? Cobre pulido, como los morenos. Es realidad. Los católicos también odian a Jesús. Muchas veces los blancos, odian a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es como el color de piel de ellos. Es realidad. Y muchas veces ellos pueden llegar a ser racistas con Jesús. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Cuando dice que es como la raíz de tierra seca, quiere decir la raíz. Si ustedes ven mis manos, parecen como la raíz de un árbol, como raíz de tierra seca. Porque Jesús es moreno. Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. La humanidad busca esconder la verdad acerca de Jesús, porque nuestros padres, cuando vieron a Jesús caminando entre nosotros, ellos empezaron a transmitirle un odio a sus hijos. ¿Y eso qué? Se ha expandido de generación en generación. Todos tenemos parte de ese odio. Todos tenemos parte de ese odio. ¿Por qué? Porque tú el odio que tienes hacia Dios se lo puedes transmitir a qué? A tus hijos. A tus hijos. Es realidad. Por eso aquí están las citas para que ustedes lo lean en sus casas y se den cuenta de que Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Nunca. Jesús es moreno de cabello blanco. Lo dice tu Biblia. Lee Apocalipsis capítulo 1. Lee Daniel 10. Lee Apocalipsis capítulo 4 e Isaías 53. Lee. Te vas a dar de cuenta de que todo el tiempo se han estado ¿qué? Engañando y han estado ocultando al verdadero Jesús. El verdadero. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo del 39 al 43. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos. Es decir, Jehová y Jesús reconocen de que hay humanos que odian al Creador. Sí, y él mismo los llama como sus enemigos. Incluso ahí también entran los judíos. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que Jesús y Jehová nuestro Dios, ellos son una unidad. Jesús y Jehová son una unidad inseparable, como tu Biblia. Tu Biblia tiene que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Son una unidad. Dos, pero son una unidad. Tú tienes mano derecha y mano izquierda, pero tú dices, ellos son una unidad conmigo. Asimismo ocurre con Jehová nuestro Dios y Jesús. Ellos son inseparables y ellos se protegen entre sí. Ellos se defienden entre sí. Si una persona insulta a Jehová, Jesús la juzga. Y la Biblia dice que esa persona debe morir. Y si el padre ve que una persona insulta a su hijo, Jehová lo condena a muerte. Ellos se protegen entre sí. Y ahí es donde incluso los judíos entran ¿a qué? A ser enemigos de Dios. Porque Dios dice, primero está mi hijo por encima de mi pueblo.
Ahí donde tú tienes que decir, ¿quién es primero? ¿Mi hijo o mi pueblo? Dios dice, mi hijo. Jesús está primero. Y por eso Dios muchas veces ha tenido que golpear fuertemente a los judíos para hacerlos despertar y decirles, miren, este es mi hijo. Un ejemplo, digamos que una persona te invita a una fiesta y tú dices, oye, tengo que ir con mi hijo. Él te dice, yo te invité a ti, tu hijo no. No, no. Tu hijo no puede ser una fiesta, es un momento de elegancia para hablar, para charlar. Va a ser algo calmado, pero tu hijo no va. Entonces tú dices, bueno, como es mi hijo, yo tampoco voy. Tú rechazas la invitación porque están rechazando ¿a qué? A tu hijo. ¿O qué pasa si tú tienes una pareja, una una mujer hermosa, encuentra un hombre y el hombre le dice, mira, es que soy enamorado de ti, eres tan hermosa, pero es que tu hija yo no la soporto, es muy cansona. ¿Tú qué le dirás a esa persona? Te me vas. Tienes que amarme a mí y a mi hija. Así mismo ocurre con ellos. Jehová es el Padre, el Creador, y Jesús es el Hijo. Jesús lo dijo, mi Padre me envió. Y Jesús no trabaja con ninguna persona que odia a Jehová. Yo he escuchado pastores que dicen, no, es que yo amo a Jesús, pero a Jehová no lo quiero porque Jehová mató mucha gente en el pasado. Jesús dice, amigo, creo que tú no entiendes. Tú no entiendes. Las decisiones que se tomaron en la antigüedad es lo que tenía que ocurrir. Y ocurrió y así quedó y punto. Y Jesús te dice, yo no trabajo contigo. Por más de que tú digas que amas a Jesús, palabras, palabras. Él te va a decir, yo no te voy a dar la vida eterna. Yo no te la voy a dar. Por más de que te esfuerces, no te la voy a dar si tú aborreces a mi Padre. Jesús no va a dejar entrar a nadie en el cielo que aborrezca a su Padre. Y lo va a pasar con Jehová. Jehová no va a dejar entrar a nadie que aborrezca a su Hijo. ¿Por qué? Porque ellos son una unidad. Ellos son los guardianes del cielo, los dueños del cielo. Ellos no van a dejar entrar a nadie que odie a Jehová o que odie a Jesús. Punto. Así funcionan las cosas. Tú dices, no, es que Él tiene el cielo. Jesús es el dueño del cielo. Jehová es el dueño del cielo. Yo digo, yo no dejo entrar a ninguno que odie a Jesús. Y punto. Sea judío o no. Se condena. ¿Cómo vas a odiar a mi hijo? ¿Qué voy a hacer yo con un judío que odia a Jesús? Se condena, así vista como ortodoxo, porque Dios no vive de apariencias. Entienda eso, Dios no vive de apariencias. Tú puedes utilizar un gorrito, un traje de ortodoxo, andar y hablar de la Torah. Tú lo puedes hacer, cualquier persona lo puede hacer, porque cualquier persona puede hablar, puede mostrar una apariencia, cualquier persona se puede disfrazar de ortodoxo. Con Jehová no va las apariencias, no puedes engañarlo. Él te va a decir, amigo, yo no te conozco. Judíos hay por montones. Hay en Estados Unidos, hay en Francia, judíos hay por todos lados. Dios lo que necesita es ¿qué? Es calidad. Dios necesita que haya personas serenas que entiendan por qué ellos hicieron lo que hicieron. Ellos tomaron que las decisiones correctas. Es realidad. Entonces debemos entender que ellos son una unidad. Y aquí dice, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embregaré de sangre mis saetas, que son las flechas de Jesús. Jesús tiene un arco. Jesús tiene un arco y él pelea con el arco y dice, y mi espada devorará carne. ¿Hablando de qué? De humanos. Cuando él decida vengarse, borrar de la tierra a los que lo odian. Y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en la cabeza de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque Él, ¿quién es Él? Jesús. Ustedes deben saber que todos los nombres de los ángeles tienen una terminación Él, porque todos son una alabanza a Él. Jesús es Él, el primordial. Decimos, Asa, Él, Gabri, Él, Rafa, Él, Rafael.
Miguel. ¿Por qué todos tienen una terminación de él? Porque todos los ángeles son una alabanza, todos los nombres de los ángeles son alabanzas a Jesús. Asael significa el fuerte es él. Gabriel significa el mensajero es él. Rafael significa el sanador es él. Miguel significa la misericordia es él. Todos los nombres de los ángeles tienen una terminación en él, porque todos son alabanzas al Hijo de Dios. Todos. Hay otro ángel que se llama Uriel. Uriel significa el guía es él. Hay otro ángel que se llama Ramael, que significa el conocimiento es él. Ramael. Ramael. Y aquí podemos encontrar a todos los ángeles. Y todos los ángeles tienen la terminación él. Porque todos los ángeles son una alabanza a Jesús. Todos los ángeles. Y Jesús es el gran él, Elohim. Porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí ya estamos viendo a Jesús como un guerrero, como lo que querían ver los judíos al principio. Y así es como va a venir Jesús. Ya él no viene como el Cristo que murió en la cruz del Calvario, no. Él viene como creador y viene como guerrero, temible, porque Jesús es el todopoderoso en la realidad. Ahora bien, lo odiamos y por eso mentimos. Ustedes deben saber de que nuestra mente hace lo que hace por un motivo. La mente no se engaña simplemente por engañarse, sino que este odio está transmitido desde que Jesús vino a la tierra. Ustedes deben saber de que, eso lo vamos a ver más adelante, los 4 evangelios que tenemos de la Biblia nos hablan de personas que conocían a Jesús, eran las personas que amaban a Jesús. Por eso la Biblia nos da como una muestra amorosa de los que se acercaron a Jesús. Pero alrededor de Jesús había mucha gente que lo odiaba. Había mucha gente que lo odiaba. ¿Por qué? Porque Jesús literalmente moldeó el mundo de otra manera en su momento. Él literalmente cambió todo. Estamos hablando de que lo odiaban quienes, los fariseos, los escribas. Estamos hablando de que lo odiaba el sumo sacerdote, que era la persona más importante. Caifás era la persona más importante en el mundo. ¿Y él qué hizo? Lo odió. Caifás era la persona más importante en todo el mundo, era la persona más santa, representante de Dios en la tierra. Y odiaba a Jesús, lo quería matar. Estamos hablando de que Jesús sanaba a la gente, pero la gente no entiende mmm, las, la magnitud que tiene el sanar a una persona. La gente ya no compraba medicamentos, ya no buscaba curanderos ni nada, sino que ya no gastaban su dinero en eso, sino que ya buscaban a Jesús. Y la gente que perdía sus negocios, porque Jesús sanaba a las personas, ¿qué hacían? Odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús. Es realidad. Mucha gente odiaba a Jesús, el mismo rey. Cuando se enteró que el Mesías iba a nacer, ordenó que la muerte de todos los niños. ¿Por qué? Porque Jesús, se supone que Jesús es el Masías. Él es el Masías. Él es el Masías. Pero nosotros no entendemos por qué Él ordenó la muerte de los niños. Es porque si Jesús es el Mesías, el niño que nace siendo el que Dios envía, el Mesías es un rey, es el dueño del mundo. Entonces, en Israel ya no podría haber rey. Entonces el rey dijo, si van a ser un rey, ese rey va a ser una amenaza para mí. Yo tengo que matarlo, porque es mi corona o la corona de él. El que decidió la corona para él. Matar al Mesías, que era el Hijo de Dios. Él lo hizo de forma consciente, eso lo vamos a ver más adelante. Él lo hizo de forma consciente. ¿Por qué? Porque que naciera el Mesías tenía una implicación de que él tenía que quitarse la corona y dársela a Jesús. Pero yo digo, yo no puedo perder mi trono, porque mi familia es la familia real. Yo no sería real, sino que tendría que entregarle todo a Jesús. Él dijo, hay que matarlo.
Y ese odio quedó en el ADN y se lo empieza a transmitir a las otras personas. Y hasta el día de hoy todos tenemos parte de ese ADN, de tener un odio hacia Dios, al Creador. Y por eso hacemos lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Mentimos. Nos mentimos acerca de Jesús, porque Jesús nunca ha sido blanco. Miren, esta es la imagen que presentan los mormones. ¿Y por qué los mormones se engañan? Porque odian a Jesús. Si tú presentas un Jesús que no es correcto y lo haces a propósito, ¿por qué lo haces? Porque odias, lo odias y por eso mientes. Esta es la imagen de los mormones. Los mormones están presentando un Jesús verdadero, ¿o sí? No, ellos se mienten. Los testigos de Jehová odian a Jesús, ellos lo odian. Porque si amaran a Jesús, dirían la verdad, dirían, nuestra Biblia dice que Jesús es moreno de cabello blanco. Algo tan sencillo. Esa es la idea, algo tan sencillo. Dirían la verdad. Si no, están diciendo que mentiras. Esto es una mentira enorme. Es una mentira enorme. El Hijo de Dios nunca ha sido blanco. Él es moreno de cabello blanco. Lo dice tu Biblia, lo dice mi Biblia, lo dicen todas las Biblias. Por eso los testigos de Jehová odian a Jesús. Ellos quieren amarlo, pero se mienten, se mienten. Ellos quieren amarlo, pero se mienten y cometen un error enorme. ¿Por qué? Porque ellos celebran la conmemoración y es un evento sagrado donde se reúnen. ¿Para qué? Para el día de la muerte de Jesús. Pero un varón blanco y rubio no fue el que murió en la cruz del Calvario, sino que fue un varón moreno de cabello blanco. Yo tengo que ser justo y darle a Jesús lo que se merece y presentarlo tal y como lo dice la Biblia. No puedo hacerle esto. No puedo hacerle esto. No puedo hacerle esto. Es la realidad. Lo que pasa con el mundo, presentan esas imágenes y Jesús nunca ha sido así, nunca. Es decir, Él no fue el que murió en la cruz del Calvario. Ni siquiera para decir es que intentan representarlo con una persona similar, porque es que Él fue moreno, de cabello blanco. Lo dice la Biblia. Y la mente reconoce ese odio. Ustedes dirán, nuestros padres les transmiten ese odio a la siguiente generación. Le transmiten ese odio. Hay personas que no quieren creer en Dios. Dicen, no es que yo no quiero creer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho poder, creó el mundo, pero Él no hace nada. Esos son cuestionamientos que la mente empieza a configurar y ella genera ese odio. La mente lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque se deben llenar esos vacíos. Y esos vacíos muchas veces la gente los llena con odio. Los cuestionamientos de por qué Dios tiene tanto poder y no hace nada. ¿Por qué Dios está ahí en el cielo observándonos pero no hace nada? Dios ve las personas enfermas pero no hace nada. La mente necesita que llenar esos vacíos, necesita llenar esas respuestas. ¿Por qué Dios no hace nada? La mente llena esos vacíos con qué? Con odio. Y con el odio, ¿ella qué hace? Se miente a sí misma. ¿Para qué? Para poder llenar los vacíos. Y eso es lo que hacemos en la religión. Y por eso la gente que hace no lee la Biblia, porque tiene esos vacíos en la mente llenos de mentira. Los vacíos en la mente los llenaron con qué? Con mentiras. Y la Biblia te lo dice todo el tiempo. Mira, el aspecto de Jesús nunca ha sido blanco. La Biblia te lo dice una y otra vez, pero como tú ya llenaste esos vacíos con mentira, tú dices, ya no necesito nada porque ya yo sé todo. Los testigos de Jehová van a decir, no, nosotros sabemos, y si no viene del cuerpo gobernante, nosotros no le creemos a ese muchacho. Y el cuerpo gobernante también está mal. Está mal. Tiene la mente llena de mentiras. No estoy diciendo que Jehová sea una mentira, porque yo soy creyente en Jehová. Y yo creo en Jesús, claramente. Pero hay cosas que la humanidad tiene que aprender. La humanidad tiene que aprender a entender por qué hacemos lo que hacemos. Y es porque nuestras mentes tienen muchos cuestionamientos. La escritura dice así, cuán aliviosos son las palabras rectas. Y entenderíamos por qué Dios hace lo que hace. Le damos las respuestas correctas a la mente. Y nos sacamos ¿qué? Las mentiras.
porque la mente de cada persona está llena de mentiras, porque no le damos respuestas a esos cuestionamientos. Y Dios para todos los cuestionamientos tiene que una respuesta correcta. Una respuesta correcta. Es realidad. Nos mentimos porque odiamos al Creador, odiamos a Jesús. Parte de todo eso es que reconocerlo. Debemos reconocerlo. Es realidad. Debemos decirnos la verdad, de decir, miren, es que estamos haciendo algo mal, estamos presentando a un Jesús erróneo. Y el verdadero Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, ni siquiera le hemos dado gracias. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. No lo hemos conocido. La imagen del Jesús que queremos presentar es incorrecta porque nunca murió un varón blanco y rubio por nuestros pecados, sino que quien murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue un varón moreno de cabello blanco. Y hemos estado ¿qué? Ocultándolo. ¿Y por qué lo hemos estado ocultando? ¿Por qué hemos estado ocultando el verdadero Jesús? Porque lo odiamos. Esos son los genes que le transmitieron los antiguos a esta generación. Porque los antiguos odiaron a Jesús cuando él caminaba. La envidia, ¿tú sabes qué es una persona que pueda sanar a todos? Caifás, el sumo sacerdote, dirá, venga, yo he pasado toda mi vida sirviéndole a Dios y yo no soy capaz de hacer ni siquiera un milagro. Dios, ¿por qué no me lo diste a mí? Eso se llama ¿qué? La envidia. Mucha gente también sentía que envidia de Jesús porque él podía hacer esos milagros. Y el problema con Jesús es que Jesús se mira muy joven. ¿Por qué? Porque Jesús era un varón que no cometió ningún pecado. Cuando un varón no comete pecado, tú lo miras y venga, pues esa persona se ve muy joven. Así era Jesús. Jesús parecía un niño. Era como ver a un joven haciendo milagros. Jesús es muy joven. Esas imágenes son de un señor. Un señor. Un señor. Yo miro aquí a un señor, pero Jesús se mira muy joven. Él tiene 33 años, pero es como si tuviera 22. ¿Por qué? Porque él no cometió ninguna maldad. No se le ve la maldad en su rostro. Él se ve muy joven, porque Dios es joven. Dios es muy joven. Es realidad. Se ve muy joven. ¿Por qué? Porque nunca cometió ninguna maldad. Es realidad. Y tú miras a una persona joven y dices, venga, ¿por qué él tiene tantos milagros? Empieza a florecer la envidia. La envidia. Mucha gente le tenía envidia a Jesús y la Biblia lo dice. Que le tenían envidia a Jesús. Vamos a revisar estas cosas. Ahora bien, nosotros debemos entender una cosa. Que la mente es como un ordenador. Jehová nuestro Dios la programó para que el ser humano le pusiera a su propia mente los conceptos correctos de quién es su creador y quién es el Hijo de Dios. La mente es un ordenador. Es un ordenador. Y la mente tiene un espacio donde yo puedo poner el nombre del creador y el nombre de su hijo. Un espacio aquí. Yo lo pongo en primer lugar, el creador. Segundo lugar, su hijo Jesús. El nombre del creador es Jehová. Nosotros en Latinoamérica pronunciamos es Jehová, pero en el hebreo no existe la J y se dice es Jehová. Jehová. Yo normalmente no digo mucho Jehová porque pues yo vivo en Latinoamérica y pues a mí se me dificulta decir Jehová. Es como si yo tuviera que hacer un esfuerzo y eso es lo que Dios pide, que hagamos como un esfuerzo. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, decir Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos todo el tiempo decimos es Yahweh. Yahweh. Entonces el cuerpo siempre que está respirando está alabando el nombre de Dios, que Yahweh es otro nombre de Dios, o Yahvé también es otro nombre de Dios. Pero Dios al hombre consciente le dijo, tú vas a tener que hacer un esfuerzo. Y por eso para decir Jehová tenemos que hacer un esfuerzo. Jehová, para pronunciar el nombre de Dios. Y el nombre de su hijo, Yeshua HaMashiach. Ellos son los dos conceptos que tú debes poner en la mente. Si tú a la mente le pones que Alá es Dios
o Buda es Dios, o Brahma es Dios, la propia mente te va a decir eso es incorrecto. Porque la mente es un ordenador que está programado por el creador para recibir el nombre correcto del creador. Tú puedes ponerlo, pero la mente lo que va a hacer es desplegarte un lugar más abajo y te va a decir, tú quieres poner a Alá como Dios, hazlo. Y te pone que Alá es Dios, pero no te lo va a poner en el lugar correcto, porque el lugar correcto es aquí. Entonces tú vas a tener a Alá por acá, y ese lugar va a quedar vacío, va a quedar vacío. Y Dios en el día del juicio te va a preguntar, ¿tú por qué no buscaste el nombre correcto de tu creador? Y buscar el nombre correcto del creador está muy fácil. ¿Por qué? Porque está en el principio de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Al principio de la Biblia se utiliza esto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer título que tenemos es Dios. ¿Qué significa Dios? Dios significa el que dio. Dios o dio. El que dio. El Dios o el, el que dio. El que dio la vida. El que dio. Eso significa Dios. Dios, dador, el que dio. Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. En el primer día se nos habla de qué? De un dador, que es el que nos da todo. Un dador. Pero luego, en Génesis capítulo 2, versículo del 4 al 7 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces, en el capítulo 2 ya se junta el dador con el nombre, que es Jehová. Y es donde yo entiendo que listo, quien nos creó fue Jehová nuestro Dios, Él es el creador. Y yo le pongo esos conceptos correctos a mi mente. Y mi mente, cuando yo le introduzo y le pongo esos conceptos correctos de quién es mi creador y quién es el Hijo de Dios, la mente me va a permitir que acceder a otros conocimientos de sabiduría. Mientras tanto, mientras si yo me estoy engañando y pongo que Alá es Dios o Buda es Dios o Brahma es Dios, la mente te va a decir eso es incorrecto y no te voy a permitir acceder a otros conocimientos o a otros niveles de conciencia. No te lo voy a permitir. ¿Por qué? Porque si yo creo algo, un ejemplo, tú dices, no, es que mi computadora es mía y en mi computadora yo tengo fotos y tú pones la contraseña. Intentas, pero no puedes entrar. ¿Por qué? Porque es mi computadora. Así mismo lo hizo Dios. Dios dijo, la mente, aunque la tenga el hombre, también me pertenece. Y solamente con la contraseña correcta él puede acceder a su cuerpo. Si él solamente tiene que poner el nombre correcto. Él solamente tiene que poner el nombre de su creador. Y ya, Jehová, Jesús. Y la mente le va a permitir que acceder a sus archivos akáshicos, entender y comprender a Dios desde adentro. Tú llegas a comprender a Dios cuando tú trabajas adentro de ti. Si tú le pones otro nombre, la mente te va a decir es incorrecto. Porque la mente sabe quién es tu creador. La mente lo sabe. Y la mente sabe cuando tú te engañas. La mente lo sabe. Porque la mente es un ordenador. Y es un ordenador consciente. Ella sabe reconocer el creador y el nombre de Jesús. Sabe reconocer cuando una persona miente. Sabe reconocer el miedo. Sabe reconocer el amor. La mente lo sabe. Porque es consciente. La Biblia te da quién es tu creador. La Biblia te lo da al principio en el Génesis. No necesitas investigar mucho en la Biblia. Simplemente te vas al Génesis. Ahí está el nombre del creador. Y dice, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y fue
el hombre un ser viviente. Entonces Jehová nuestro Dios crea a Adán y crea a Eva. Sus mentes están programadas, el hombre está programado para que le gusten ¿qué? Las mujeres. La mente de la mujer está programada para que le gusten los hombres. La mente del hombre está programada para vestirse de cierta forma. La mente de la mujer está programada para vestirse de cierta manera y que ella se sienta cómoda. Nuestras mentes están programadas y ellas están esperando a que tú le pongas el nombre correcto de quién es tu creador y quién es el hijo. Si tú le pones algo erróneo, ella lo va a reconocer y te va a decir, miéntete, y te vas a quedar estancada. ¿Por qué? Porque te estás mintiendo tú misma, o tú mismo te estás mintiendo, tú mismo te estás autoengañando en la realidad. Ahora bien, lo que les decía, los cuatro evangelios es el testimonio de ellos, pero ellos, como son discípulos de Jesús, nos muestra una historia, nos presenta la parte buena. Es como si me pusieran a mí a escribir acerca de Jesús, pues yo escribiría lo bueno. ¿Por qué? Porque yo conozco a Jesús. Yo escribiría lo bueno. Entonces, en la Biblia nos están hablando de los cuatro evangelios y ellos hablan una buena parte de Jesús. Pero cuando leemos la historia y Dios nos permite entender el contexto en el que estaba Jesús y por qué Jesús todo el tiempo estaba solo y por qué todo el tiempo Jesús se miraba un poco triste, porque hay que decirlo, Jesús cuando estaba en la tierra se sentía muy triste y era porque la gente lo odiaba. La gente odiaba a Jesús. Siendo él el Mesías, estando ahí, lo odiaba. Es realidad. Y Jesús podía ver eso. Jesús muchas veces sentía de que la gente lo seguía, no porque él era el Hijo de Dios, sino que lo seguían. ¿Por qué? Porque él les multiplicaba el pan. Había que comida junto a él. Y para él eso no era amor. Él decía, eso no es amor. Comida. Había gente que lo miraba a él como una herramienta de qué? De guerra. Diciendo, ahora tenemos el Mesías, podemos conquistar pueblos. Y él tampoco se agradaba de ese tipo de qué? De amor, de que lo vieran como una herramienta o como una máquina de destrucción. ¿Para qué? Para hacer la guerra. ¿Por qué? Porque eso es lo que resaltan en el momento, diciendo, venga, tenemos al Mesías, hace milagros, pero también podemos canalizar esa energía ¿para qué? Para crear armas y conquistar el mundo. ¿Será que Jesús se agrada de que lo miren con ese pensamiento? ¿De que Dios envía al Hijo de Dios y lo utilicemos como un arma? Jesús no se agrada de ese pensamiento, es que nadie se agrada de que lo miren a uno como un arma. Es realidad, Jesús no se agradaba de eso. Jesús que quería hacer sanar a la gente, él quería sanarla, pero mucha gente que era malagradecida. Es realidad. Jesús notó también eso. ¿Por qué? Porque el deber, Jesús sanó a mucha gente. Jesús sanó a mucha gente y cuando él estaba en la cruz del Calvario estaba solo. ¿Dónde estaban los que él curó? Lo habían dejado. Tanta gente que él curó y en el momento de la cruz del Calvario él estaba solo. ¿Por qué estaba solo? ¿No lo querían mucho? No, no. Estaba solo. Jesús estaba ¿qué? Estaba solo. Siendo el Hijo de Dios, él estaba solo. Él estaba solo. Y eso es lo que nos dice la Biblia cuando tú analizas el contexto de todo. ¿Por qué? Porque Mateo amaba a Jesús y claro, él nos cuenta la historia de él. Marcos también, Juan también. Entonces la historia que ellos nos cuentan es la historia de lo que ellos vieron, de lo que ellos sintieron, de lo que ellos. Hablemos de lo que Jesús sintió. Lo buscaban por comida, lo miraban como un arma y al final se sentía solo, porque estaba solo. Es realidad. Mira lo que dice Mateo capítulo 27, versículos del 17 al 20 dice, reunidos pues, ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Usted debe saber que aquí lo tenemos en griego. La traducción se hizo del griego porque normalmente la palabra es masía.
el llamado Masías. ¿Qué significa ungido de Dios? Entonces, aquí Poncio Pilato le está declarando al pueblo, ¿ustedes a quién quieren más? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamado el ungido de Dios. Eso es lo que está diciendo. Cristo significa ungido de Dios. Sino que como a nosotros, el Evangelio llegó a través del griego, pero los judíos decían era Masías. Ellos estaban esperando ¿qué? Al Masías. Ellos estaban esperando al Masías, no al Cristo. Estaban esperando al Masías. No al Cristo, sino al Masías. Y Jesús era el Masías de ellos. Entonces tenemos, por un lado tenemos a Barrabás y por otro lado tenemos a Jesús. Tú imagínate eso, que contigo, tú siendo el Hijo de Dios, hagan un sorteo entre un delincuente y el Masías. Imagínate eso. Imagínate eso. Tú siendo el Hijo de Dios y que contigo hagan un sorteo entre el hombre más aborrecido y el hombre que supone que debe ser el más amado, pero al final terminó siendo el más aborrecido. ¿Entre quién? Entre Jesús, que es el Masías, y Barrabás. Imagínate tú eso, que tú siendo el Hijo de Dios, contigo hagan un sorteo de esa manera. Humillante, ¿verdad? Por eso les digo, la Biblia y los humanos creen que aman a Dios, pero realmente no. Realmente no lo aman. No lo aman. Es realidad. Es realidad. Dice, Poncio Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Poncio Pilato, hay que decirlo, cuando una persona es un rey, se le desarrolla como un tipo de sexto sentido y llega a comprender por qué el pueblo hace lo que hace. Y el pueblo le entregó a Jesús, ¿por qué? Porque le tenían envidia, porque los sacerdotes nunca pudieron hacer milagros. Entiende eso, que tú dediques toda tu vida, 20 años, 30 años al servicio de Dios y Dios no te dé un milagro. ¿Por qué? Porque no quiso. O Jesús está haciendo los milagros por otras personas. Eso puede pasar. Eso puede pasar. De que al final venga una persona y canalice toda esa energía. Eso puede pasar. Y por culpa de la envidia, yo no pude entender a la otra persona, sino que me volví enemiga de ella. Cuando él estaba que cumpliendo el rol que Dios le asignó. Y debemos ver a Jesús de esa manera porque Jesús es el Hijo del Hombre. Es como si Él fuera ¿qué? Nuestro hermano o fuera como nuestro Hijo. Entonces al final tendríamos que alegrarnos de los logros de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Alegrarnos de que Él podía que curar a las personas. Alegrarnos de Él. Alegrarnos de, wow, tenemos una persona que hace milagros en nuestra tierra. Así las personas van a creer más en quién, en Jehová nuestro Dios. Y van a venir de dónde, de las otras naciones, a que aquí los curen y van a servir a Jehová nuestro Dios. ¿Era el tipo de energía que tenían? No, aquí hablan de que lo entregaron, ¿por qué? Porque le tenían envidia, lo querían muerto, lo querían muerto, dice. Reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Llamado el Mesías, porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Por qué le tenían envidia a Jesús? Porque Jesús podía hacer los milagros y ellos no. La gente dejaba de seguir a los rabinos para seguir a Jesús. Imagínate eso, que venga una persona y tú digas, venga, pero si yo he tenido mis ovejas 10 años y aparezca Jesús y se las lleve. Recordemos que eso le pasó a quién? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue muy sabio con eso. Él dijo, miren, Dios me envió. Está el esposo y está el amigo del esposo. Y él dijo, es necesario que yo que mengüe, que yo baje, para que él crezca. ¿Quién? Jesús. Eso dijo Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue inteligente diciendo, no, es que él es mayor que yo. Juan el Bautista dijo, es que Jesús es mayor que yo. Y él les va a enseñar más de lo que yo les puedo enseñar. Eso fue lo que dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista no se dejó llevar por la envidia, sino que al contrario le decía a sus discípulos, vayan y aprendan de Jesús. Porque Jesús sabe más que yo. Al contrario, yo, Juan el Bautista, tengo que ir a aprender de Jesús.
Vamos, ¿por qué? Porque Él es Jehová, Él es el templo de Jehová. Jehová está dentro de Jesús. Vamos a escuchar lo que dice Jesús. Eso es lo que Juan Bautista da a entender cuando dice, es necesario que yo mengüe, que yo baje mi llama para que Él crezca. Eso es lo que dice Juan Bautista. Eso es lo que tenían que pensar quien Caifás y los demás, y no decir, venga, pero es que Jesús está aquí, se está llevando todo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ese poder, el poder de Dios. ¿Para qué? Para llevar todas las ovejas. Pero recordemos que la misión de él no era llevarse todo, sino que era morir en la cruz del Calvario. Esa era su misión principal, predicar y morir en la cruz del Calvario. Y dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. La esposa de Pilato le está dando el testimonio de que Jesús es un varón justo. Y ese es uno de los nombres de Jesús, el justo, de que Jesús es muy justo y es muy recto. Dice, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso quiere decir de que si Dios le estaba advirtiendo a la esposa de Pilato, quiere decir de que la esposa de Pilato era como dedicada a Dios también, porque Dios no le advierte a una persona simplemente así porque así. Y Dios siempre habla por medio de los sueños. Dios habla por medio de los sueños. Eso quiere decir que la esposa de Pilato tenía una comunicación con Dios. Y Dios le estaba diciendo, dile a tu esposo de que no se manche las manos con Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Y Dios le estaba advirtiendo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de Él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ustedes deben saber de que eso es una influencia de los que están arriba sobre los que están abajo y eso puede ocurrir muchísimo, donde eh, los pastores, sacerdotes pueden llegar a influenciar en las personas de su congregación e incluso manchar la imagen de una persona, diciéndole esa persona hace lo malo. Eso es lo que vemos en este caso. Los sacerdotes y los ancianos, ¿qué hacían? Persuadieron a la multitud de que pidieran a quién? A Barrabás. Y recordemos que fue Barrabás el que ganó. Él ganó. Y Jesús perdió. Jesús, por petición del pueblo, iba a ser ¿qué? Crucificado. Y Barrabás sale libre. Esa es una decisión que parte el corazón. ¿Por qué? Porque uno dice, venga, pero es que es el Hijo de Dios. Es el Mesías que tanto estaban esperando. ¿Qué le pasó al pueblo de Dios? Que el pueblo se volvió codicioso. Era tan codicioso que llegaron a qué? A vender al Mesías por 30 piezas de plata. Ya no les importaba qué? La religión, si no les importara el dinero. Y eso pasa muchísimo. Por eso la escritura dice, no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Eso quiere decir de que los judíos se volvieron ¿qué? Codiciosos hasta la médula, al punto que llegaron a qué? A vender al mismo Mesías. Lo vendieron, se volvieron totalmente codiciosos. Es como cuando tú esperas algo, estás esperando el Mesías, queremos el Mesías. Cuando llega, lo tienes, pero lo vendes. ¿Por qué? Porque te volviste codicioso. Todo para ti es negocio, todo para ti es dinero. Dios dijo, no puedes servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Ellos quisieron, aborrecieron al Mesías y lo vendieron. Y lo vendieron. Es la realidad por 30 piezas de plata. Es realidad. Imagínate tú sentir esa sensación de que a ti te vendan. Eso fue lo que sintió Jesús. Jesús podía escuchar todas las conversaciones de todos. Judas recibió el pago. Jesús lo sabía. Me vendieron por 30 piezas de plata. Imagínate esa sensación en el corazón. Horrible. 30 piezas de plata. Horrible. Es realidad. Entonces,
No es fácil, hay que decirlo. Para Jesús no fue fácil, estando ahí en la tierra con su pueblo, y sentir de que lo vendieron por 30 piezas de plata. Complicado. Su propio pueblo lo vende. Aquí estamos hablando de no mirar una película, porque una película todo es teatro. Es lo que sintió Jesús en el momento, siendo el Hijo de Dios. Lo que sintió Jesús en el momento. No lo que vemos en una película, porque lo que se ve en una película es teatro. Piensa en lo que sintió Jesús en el momento. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, y los afligidos por diferentes enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. La historia de Jesús nos muestra los milagros, pero detrás de los milagros de Jesús, de cada milagro de Jesús, detrás de cada milagro también está que la envidia y la necesidad de las otras personas. Hay que decirlo, suena muy cruel, pero detrás de los milagros hay unas consecuencias que muchas veces no analizamos, y es que vamos a ponernos en una situación actual. Digamos que aparece una persona a la que Jehová nuestro Dios dota con el poder para curar a cualquier persona, y empiezan a sanar personas. Ya no necesitan los medicamentos, ya no necesitan los hospitales, ni los enfermeros, ni nada de eso. Eso tiene que consecuencias grandes en la sociedad. Y la gente que tiene esos negocios y dice, venga, pero es que nosotros vivíamos de las enfermedades, negocios. Nosotros vivíamos de las enfermedades. A nosotros no nos conviene esos milagros. Y miran a Jesús como un enemigo. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene esos milagros. Y esta gente odiaba a Jesús, diciendo que Jesús era lo peor. Incluso llegan a decir de que los milagros que venían de Jesús era de poder que demoníaco. Y Jesús les dijo, miren, ustedes no van a tener perdón porque están insultando al Espíritu Santo, ya que Jesús hacía sus milagros a través de qué? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. De Dios. Y a Jesús se lo dijeron, no es que tú haces esos milagros por Satanás. Y Jesús le dijo, no, ustedes no van a tener perdón porque han insultado al Espíritu Santo. Y Dios le dijo, ustedes no van a tener perdón. Se han condenado. Jesús se los dijo. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando que tenían el negocio de las enfermedades. Es decir, hay que decirlo, para las farmacéuticas, para la industria de la farmacéutica, el negocio de ellos es que es la enfermedad. Si tú estás enfermo, tienes un negocio. Tienen el negocio. A ellos no les conviene que tú te cures. ¿Por qué? Porque pierden un cliente. Entre más enfermo estés, para ellos mejor. Entre más medicamentos tomes, mejor. Porque ese es el negocio de ellos. Ese es el negocio de ellos. Y Jesús estaba ¿qué? Dañando sus negocios. Estamos hablando del contexto de alrededor. Uno de los discípulos de Jesús era médico. Era médico. Y él decía, venga, es que Jesús hace los milagros mejor que yo. Por eso voy a ir a seguirle. No tenía trabajo. Se quedó sin trabajo. Mejor fue a seguir ¿qué? Al maestro. Y salvar su vida para la vida eterna. Y al final va a ser un discípulo.
una persona respetada, porque tenemos que respetar a los discípulos de Jesús, ya que ellos son mucho más antiguos que nosotros. Tenemos que respetarlos a ellos. Es realidad. Entonces, aquí ellos dicen, venga, nuestro negocio, toda la gente ya no va a comprar medicamentos, sino que corren a Jesús. Y las ganancias van ¿qué? Van para abajo. Las ganancias de ellos van para abajo. Todo el mundo busca a Jesús, ya no compran las hierbas, los medicamentos, ya no los compran. Ya nadie compra eso, sino que buscan a Jesús. ¿Ven lo que implican los milagros de Jesús? Pongamos en un contexto actual hoy. La misma gente, las mismas farmacéuticas buscan matar a esa persona. Si llega a aparecer una persona así, es tanta la envidia y el deseo por el dinero que ellos dicen hay que matarlo. Así haga milagros y con las personas. Pero de qué va a ir mi familia. Mi papá fue el que levantó ese negocio, una droguería, levantó una empresa y hace pastas para el dolor, hace pastas, hay que decirlo, las pastas para el dolor son un alivio para muchas personas que caen en una enfermedad. Pero Dios le puede dar una solución mejor a la persona que es curarla completamente. Es la realidad. Jehová nuestro Dios tiene el poder porque se lo dio a su Hijo, de levantar más personas que hagan milagros por doquier. Cualquier enfermedad la curen. ¿Qué pasa con las farmacéuticas? Su negocio no se va a caer, no van a perder clientes, la gente ya no va a necesitar medicamentos y ellos van a quedar contentos. Así mismo pasaba con Jesús en su época. Había gente que lo odiaba, que no podían ver lo hermoso que Dios estaba haciendo, que era que sanando a las personas. Por fin apareció una persona que agradó a Dios en todo y Dios le dio los dones para curar, porque Jesús lo dijo. Dios me dio estos dones, me dio estos dones, pero siempre va a haber gente que se molesta, incluso por lo bueno se molestan. Juan capítulo 7, versículo del 10 al 13 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había una gran, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Un murmullo es cuando hablan de ti. Jesús, Jesús, el Mesías, el Mesías. Todo el mundo que hablando acerca de él, cosas buenas y cosas malas, porque miren lo que dice. Pues unos decían, es bueno. Unos decían, él es bueno. Jesús es bueno. Unos decían, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Mira lo que se decía de Jesús, y eso le puede pasar a cualquier persona. Hoy en día tenemos la posibilidad de analizar el relato porque las palabras están sentadas en el libro. Pero imagínate donde tú vieras una persona haciendo los milagros y tú dices, venga, pero es que yo he orado tanto. ¿Por qué yo no recibí esos dones? ¿Por qué él? Y eso puede pasar de que Dios dice, no, yo le asigno a él porque Dios quiere y Dios hace lo que él quiere porque él es un soberano. Y tú dirás, pero es que Dios, yo te los he pedido. Pero tú miras a otra persona y tú dirás, pero ¿por qué esa persona? Porque Dios ya había puesto los dones en él. Nosotros podemos que llegar a sufrir de envidia porque no lo hacemos nosotros. Y como no lo tenemos nosotros, podemos llegar a hablar mal de una persona que está haciendo el bien porque tenemos envidia. Decimos, no, Dios, es que era yo el que tenía que hacer los milagros. ¿Por qué no los hice yo? Él es malo. Y eso puede hacerlo cualquier persona. Cualquier persona se puede llegar así. Hoy en día llegamos a evaluar el pasado, pero porque tenemos las palabras sentadas. Pero otra cosa es vivir la realidad en el momento, donde en el momento tienes que tomar decisiones, donde tú puedes llegar a mirar a Jesús. Jesús está aquí con nosotros, en esa realidad, en ese momento. Puede estar aquí con nosotros haciendo milagros. ¿Tú cómo le responderías? No, yo no creo en ese milagro. Pero tú viste cómo le sanó la pierna. No, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Sí.
Una persona incrédula. Una persona incrédula. Hoy en día juzgamos el pasado. ¿Por qué? Porque tenemos las palabras sentadas. Pero otra cosa es estar en el calor de la historia, en el momento. Incluso una multitud puede llegar a influenciar en tu toma de decisiones. Ah, no, todos están diciendo que Jesús es malo. ¿Es porque Jesús debe ser malo? ¿Por qué? Porque todos dicen que es malo. Yo no conozco a Jesús, pero Jesús debe ser malo. Eso se llama que los demás influyen en ti. ¿Por qué? Porque son mayoría. Eso también puede pasar. Nunca puedo juzgar a una persona por lo que dice, sino que tengo que acercarme a esa persona y decir, oye, he escuchado de ti que tú eres Jesús. A veces he escuchado que dicen cosas malas de ti. Y Jesús de pronto te dirá, hablan. Y Dios, Jesús viendo esa buena voluntad de que se acercó y te dijo palabras sinceras, Él te dice, mira, lo que dijeron está mal. Debe ser por esto y esto y esto. Para que estamos predicando y sanando a las personas. Uno nunca puede juzgar a una persona por lo que escucha de otras. Uno tiene que, para hablar de otra persona, tiene que asesorarse uno mismo. Y sí hablar de esa persona. Es realidad. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entonces, recordemos que los judíos habían dado la orden de que no dijeran nada acerca de Jesús, con la intención de apagar su fama, porque Jesús en ese momento era famoso, tenía la especie de fama de ser el Mesías, de ser el Cristo. Ahora bien, mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo del 33 al 44, dice, oíd otra parábola. Ustedes deben saber que Jesús muchas veces no decían, es que los humanos me odian. Él nunca dice eso de forma literal, nunca lo dijo de forma literal. Pero él en las parábolas da a entender eso, de que él llegó a comprender el odio que le tenían los humanos. Él llegó a comprenderlo. Él llegó a comprender el odio que le tenían los humanos, esa intención de matarlo. Incluso cuando Judas lo vende, él le dice a los que lo persiguen, ¿a quién buscáis? Él sabía que lo estaban buscando a él. Él fue el mismo y se entregó. Él lo hizo. Y en esta parábola da a entender el odio que le tenían a quién, a él y a su padre. Los judíos, los que supuestamente son el pueblo de Dios, los escogidos. Ellos tenían un odio hacia el Hijo de Dios. ¿Estaban haciendo las cosas bien? No, tienen el corazón podrido. Por más de que una persona se vista de ortodoxo, no quiere decir de que Dios se deje engañar por una apariencia. Jehová el Señor no se deja engañar por una apariencia. A él no lo pueden engañar con apariencias, porque él mira el corazón y él mira el corazón podrido y desecha a la persona. Así pertenezca a los judíos. ¿Por qué? Porque él no hace excepción de persona. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Quién es el padre de familia? Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios es el padre de familia del que está hablando Jesús. Recordemos que Él introdujo a Israel en la tierra prometida, plantó una viña. Dios siempre habla de Israel como el olivo verde, el cual Él plantó, simiente escogida, toda ella. Y se fue. ¿Por qué? Porque Jehová se fue. Porque Él pertenece al mundo de la emanación. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron. Jesús haciendo referencia a quién? A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel. Todos ellos fueron profetas enviados por Jehová nuestro Dios, los cuales los israelitas rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron de quién? De Jeremías. Ellos no escucharon a Jeremías, no escucharon a Isaías, no escucharon a Ezequiel. Ellos no escucharon a ningún profeta.
para decir, no, es que el pueblo escuchó un profeta y se arrepintió. Ejemplos de esos pocos tenemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jehová lo dijo desde el principio. Israel, tú eres un pueblo de dura cerviz. Eres un pueblo duro, de dura cerviz. Pero es un mal servicio. Eres duro de corazón. Dios se lo dijo. Tú, Israel, eres un pueblo de dura cerviz. ¿Ellos qué hacían? Mataron a los profetas. Los mataron. No los escucharon. Y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente le envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ahí es donde Jehová envía a su hijo, que es Jesús. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Ustedes deben saber de que Jesús en el cielo tenía un nombre que es Melquisedec. Él es que el sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, que es el Hijo de Dios. Él es Melquisedec. Jesús es el mismo Melquisedec. Y por eso, para los fariseos y los escribas era difícil entender a Jesús, por el aspecto de Jesús, porque ellos estaban esperando a qué? A un Masías como los judíos, blanco, blanco. Ellos están esperando un Mesías blanco, como ellos. Pero Dios le dice, mira Israel, Jehová nuestro Dios pertenece al sacerdocio de Melquisedec, no al sacerdocio arónico. Juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo pueden tener los negros. Y por eso Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y cuando ellos miraban al Mesías, decían, venga, ¿por qué este es negro? ¿Y por qué este hace los milagros que hace? Y empezaron a qué? A revisar la historia, a revisar la Biblia. Y se dieron cuenta, venga, claro, este es el heredero. Él es Melquisedec. Él es el que le dio la bendición a nuestro padre Abraham. Él es Melquisedec. Ellos llegaron a qué? A la conclusión de que él era el heredero. Por eso Herodes tenía que quitarse la corona y dársela a Jesús. El sumo sacerdote tenía que darle todo a Jesús. ¿Por qué? Porque era el heredero, el dueño de todo. Imagínate que tú seas el heredero de una casa, pero los dueños de la casa te dicen, venga, pero solamente él es uno. Si lo matamos, nos quedamos con la casa y no le tenemos que dar nada a ese muchacho. Así estaban haciendo con Jesús. Así fue como ellos pensaron y Jesús lo dejó escrito. Dijo, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Cuando dice que era de su heredad es porque Melquisedec es el dueño de la tierra prometida. Melquisedec es el dueño de Canaán, es el dueño de Israel, es el dueño de Jerusalén. Es decir, Jesús es el dueño de Israel, es el dueño de Jerusalén, es el dueño de Canaán. ¿Por qué? Porque él es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién es el Dios Altísimo? Jehová. ¿Quién es su sacerdote? Su propio hijo, Melquisedec. Y dijeron, apoderémonos de qué? De su heredad. Y por eso ellos pensaron en qué? En matarlo. Ellos empezaron a revisar la Biblia. Se dieron cuenta, venga, este es Melquisedec, con el que habló Abraham. Este es el heredero. Ellos llegaron a esa conclusión viendo su aspecto, viendo lo que él hacía. Se dieron cuenta de que él era el heredero. Dijeron, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ya aquí está hablando Jesús, cuando Él viene como el Todopoderoso, dice, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron,
a los malos destruirá sin misericordia. ¿Por qué? Porque Jesús va a hacer memoria de todo lo que le hicieron en la antigüedad. Y dice que los destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores, que le den el pago, que le paguen el fruto a su tiempo, porque ustedes deben saber de que la tierra prometida es como una cuna de dioses, porque Jehová es el Dios de dioses. Y esta realidad en la que vivimos, estamos viviendo para prepararnos, ¿para qué? Para ser dioses, para ser dioses. Por eso Dios nos ofrece ¿qué? La vida eterna. Pero en la vida eterna vamos a tener que cumplir funciones para Dios y comportarnos como Dios. Porque Jehová es el Dios de Dios, está por encima de nosotros. Está por encima de nosotros, en la realidad. Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Es decir, ellos rechazaron a Jesús, dijeron no lo queremos. ¿Por qué? Porque no es como nosotros. Vamos a esperar un Mesías como nosotros, un Mesías blanco. Queremos un Mesías blanco, porque Jesús es moreno, de cabello blanco, y él es el mismo Melquisedec. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Entonces Dios le va a quitar el reino a Israel. ¿Por qué? Porque Dios ama mucho a Israel, eso no se puede negar. Dios ama a los judíos. Pero aquí es donde entra un conflicto moral. Y Dios también entra en ese conflicto moral donde tiene que decidir entre su hijo o su pueblo. Tiene dos opciones. Y Jehová decididamente dice, mi hijo está por encima de todo. Mi hijo está por encima de todo. Jehová, el Todopoderoso, tiene que escoger entre hacer respetar a su hijo o el pueblo de Israel. Si tú fueras Jehová, el Señor, el Todopoderoso, y tú tienes un hijo, pero tu pueblo no lo respeta, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Piensa, piensa, tu opinión. Dios respeta la opinión de cada persona. Yo en lo personal, si yo tengo un pueblo, soy un faraón, yo doy mi primogénito, pero mi pueblo no respeta a mi primogénito, no me respeta a mí, no me respeta a mí. Es realidad. Jehová tiene que tomar esa decisión. Tengo dos opciones. ¿Agrado al pueblo o agrado a mi hijo? Jehová dice, Jesús me agradó. Mi hijo se sacrificó por la humanidad. ¿Cómo yo podría escoger a Israel? Primero está Jesús. Primero está su hijo. Primero está su hijo. Es realidad. Porque vemos de que Israel rechaza a Jesús. Y Dios dice, no, yo me quedo entonces con mi hijo. Primero está el hijo. Y dice, y será dado a gente que produzca el fruto de él. Porque Dios está esperando que los seres humanos se vuelvan literalmente dioses. Dios espera que el hombre viva y se forme como un dios. Y eso es lo que Dios espera del hombre. Y el que creyere, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Hay gente que dice, hacemos lo que sea y peleamos, incluso hasta con el creador. Hay gente que lo hace, pero luego va a ser ¿qué? Quebrantado, porque Dios da donde a ti más te duele. Si es tu madre, Dios te toca a tu madre, te la destruye. Si es tu padre, Dios te toca a tu padre y te lo destruye. Porque Dios da donde al hombre más le duele. Son tus hijos, Dios te da donde más te duele. ¿Quieres hacer guerra contra el creador? Dios te destruye la vida. Cuando Dios dice que te destruye la vida es porque te hace sufrir hasta el último momento de tu vida. Dios, Jehová nuestro Dios, si tú quieres hacer guerra contra Él, te va a hacer sufrir hasta el último momento de tu vida. Después de la muerte, el infierno. Con Dios no hay tregua. Dios dice, amigo, conmigo no juegues. Con Dios no se puede jugar. Dios no puede ser burlado. Porque Dios te destruye. Por más de que tengas una sonrisa, no puedes engañar tu alma. Y sobre quien cayere,
le desmenuzará. Es realidad, es realidad. Debemos entender eso. Jehová nuestro Dios entra en ese dilema que tiene que escoger entre los judíos o su hijo. Dios dice no. Jesús está primero porque Jesús estuvo con Jesús. Debemos entender esto. Presten atención a esto. Jehová nuestro Dios estaba en la eternidad con Jesús. Jesús era conocido como el hijo del caos, el barbelón, el dimurgo, el hijo del bendito, el hijo del altísimo, el sacerdote Melquisedec, el guardián del tiempo. Y él vino a la tierra y vivió 33 años bajo el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Cómo se llamaba Jesús en la eternidad? Melquisedec. Él apenas tuvo el nombre de Jesús 33 años. Y es el nombre con el que le conocemos, Jesús, porque ese es un nombre terrícola. En el cielo, los ángeles lo conocen como Melquisedec y respetan a Jesús como Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Y Jesús es muy respetado entre los ángeles, incluso entre los demonios. A Jesús lo conocen en todo el universo, pero no lo conocen como Jesús, sino como Melquisedec. Él descendió a la tierra y vivió 33 años con el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando Dios tiene que escoger, para él va a ser muy fácil porque él va a decir, venga, pero es que yo estuve con mi hijo en la eternidad y con él yo creé el mundo. ¿Cómo yo podría dudar entre escoger a Israel o escoger a Jesús? ¿Cómo yo podría dudar? Jehová te va a decir, la respuesta es muy fácil, es Jesús. Yo voy a escoger a Jesús. Es mi hijo, es mi propio hijo. Los judíos se están formando para ser llamados hijos de Dios. Y ni siquiera eso alcanzan. Y eso es vergonzoso que un judío no alcance el nivel de ser llamado hijo de Dios. Y eso es vergonzoso. Un judío criado en la tierra prometida y no tenga el título de ser ¿qué? Llamado hijo de Dios. Y eso es vergonzoso. Porque ellos no alcanzan eso. Ni siquiera alcanzan eso. Por más de que te vistas con un sombrerito, con ropita así, Dios dice, yo conozco tu corazón y conozco tu hipocresía. No alcanzas a tener el título de ¿qué? De ser llamado hijo de Dios. Y eso es vergonzoso. Porque todos somos candidatos ¿a qué? A la vida eterna. Somos candidatos a ser llamados hijos de Dios. Estamos viviendo ¿para qué? Para demostrarle que somos dignos de vivir eternamente. Estamos en una ¿qué? Candidatura. Pero Jesús ya tenía esa candidatura ¿qué? Ganada. ¿Por qué? Porque ya era el hijo de Dios desde el principio. ¿Cómo Jehová nuestro Dios va a dudar entre escoger a Israel o escoger a su hijo? Claramente escoge a su hijo. Cualquier padre haría eso. Dice, no, yo escojo a mi hijo. Por más de que sean judíos, es el pueblo y todo, pero sí, pero no. Si rechazan a mi hijo, tampoco está allá. Entonces Jehová tiene que escoger entre hacer respetar a su hijo o el pueblo de Israel. Escoge al hijo. Escoge al hijo. Esa es la realidad. Nunca han buscado que entender a Jesús. Esa realidad, nunca han buscado entender a Jesús, por lo menos entenderlo. Escuchar a ver qué fue lo que hizo Jesús. Los milagros que hizo. Entenderlo por lo menos. Y respetarlo como un profeta, pero ni siquiera lo respetan como un profeta. Es realidad. Cuando Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Es realidad. Ezequiel capítulo 21, versículos del 8 al 13 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Dios le pregunta, ¿ustedes se van a alegrar de que Jehová tiene la espada afilada? ¿Se van a alegrar? Debemos alegrarnos por eso, porque Dios está airado con su pueblo, porque no han buscado entender a Jesús. ¿Debemos de alegrarnos? Pregunta, libro de Ezequiel. Pregunta, ¿debemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo
han despreciado como a un palo cualquiera. Jehová nuestro Dios dice, tengo la espada pulida para degollar. Y cuando lo dice, le está hablando aquí al nuevo pueblo de Israel. ¿Quieren hacer guerra contra mi hijo? Contra los judíos. ¿Quieren pelear contra mi hijo? ¿Quieren pelear contra mi hijo? Preguntan, ¿deben alegrarse? ¿Deben alegrarse por estar en contra de Jesús? Al cetro de mi hijo. ¿Qué es el cetro? El cetro es el bastón de mando de un faraón, de un rey. El cetro, el palo, que es un bastón de mando. Y dice que el cetro de mi hijo han despreciado como a un palo cualquiera. Es decir, los israelitas y los judíos dicen, no, Jesús es un palo cualquiera, una persona cualquiera. Y Dios dice, ¿ustedes lo ponen en esa categoría? ¿A mi hijo? Ustedes están es mal de la cabeza, porque Jesús es mi cetro, mi bastón de mando. Nada se mueve sin que Él dé la autorización. Si tú eres un faraón, si tú eres un rey, y tú tienes tu hijo, tú dices, no, es que nada se mueve sin que mi hijo dé la autorización. Y eso pasa con Jesús. Jesús es el bastón de mando de Dios. Y nada se mueve sin que Jesús dé la autorización. Pero para los judíos dicen, no, Jesús es un palo cualquiera, es una persona cualquiera. Y Dios dice, no, 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 no lo pongan en esa categoría de que es un palo cualquiera. No, no. Dicen, al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Dice que desprecian a Jesús, como si él fuera un palo cualquiera. Y dice, la di para pulir. Entonces Dios está dando la orden de que los pueblos del mundo se empiecen a ¿qué? A armar. Y mucha de esa intención es de Dios destruir a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque odia a Jesús, odia al Hijo de Dios. Y Dios no puede tolerarle esa falta de respeto. Dios ama mucho a Israel, pero no puede permitirle esa falta de respeto que menosprecie al Hijo de Dios. No se lo puede permitir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en el cielo hay ángeles, hay potestades, y todos ellos tienen que honrar a Jesús. Y si Jehová nuestro Dios le permite a Israel menospreciar a su Hijo, eso lo van a ver ¿qué? Los ángeles. Los ángeles lo van a ver. Entonces Dios dice, yo he dado la espada para que se empiecen a afilar, los pueblos se empiezan a afilar. Y de momento aparece un odio hacia los judíos. ¿Quién pone ese odio? El mismo Creador. Dicen, ustedes odian a Jesús. Los pueblos de alrededor, todos van a odiar a los judíos hasta que los aniquilen. Porque Jehová es el que da la orden. Dios le está diciendo, ¿quieren pelear contra Jehová? ¿Quieren pelear contra Jesús? Ellos dos, ¿qué hacen? Se unifican y planean contra la humanidad la destrucción, en especial contra los judíos. Dice, la dio a pulir para tenerla a mano. La espada está afilada, está pulida para entregarla en manos del matador. Ustedes deben saber de que Adolfo Hitler fue contratado directamente por Jehová nuestro Dios para matar a los judíos. Eso yo lo he explicado en otros videos. ¿Por qué? Porque ya Dios mira que el pueblo no sirve. Como les digo, Dios no puede tolerar esa falta de respeto del pueblo hacia Jesús. ¿Por qué? Porque es su propio hijo. Imagínate que tu pueblo se burle de tu hijo. Tú dices, yo soy un Dios, yo no puedo permitir eso. Aniquilación. ¿Por qué creen que es permitido matar a los judíos como ocurrió en el holocausto? Porque Jehová lo autorizó. Ya para él el pueblo no tiene valor. Él mismo se encargaba de qué? De protegerlo y de prosperarlos. Él mismo se encarga de hacer eso. Pero cuando el pueblo se rebela contra Jesús, Dios hace lo contrario. Dice de que él, así como se gozaba en hacerlos prósperos, también se gozará ¿qué? En destruirlos. Él no puede permitir más insultos hacia su hijo, porque es su propio hijo. ¿Cómo él puede permitir eso? Se estaría dejando que insultar él mismo. Eso estaría mal. Incluso si yo fuera consejero de un faraón o de una persona, yo le diría, es que el pueblo se está burlando de tu hijo. No podemos permitir eso.
porque tú eres la máxima autoridad y tu hijo es el heredero, el que luego va a estar al mando y luego no lo van a respetar, luego no lo van a respetar. Un consejero diría, hay que castigar al pueblo porque no están respetando al heredero. Hay que castigar al pueblo. ¿Cómo se castiga un pueblo? Se puede que asediar y que pasen hambre. Mientras pasan hambre, va a haber personas que van a reflexionar y van a decir perdón. Hay otras que no y mueren de hambre. Para eso se hacen ¿qué? Los asedios. Asediar es que acordonar una ciudad hasta que muera de hambre. Entonces debemos entender eso y debemos entender al Creador como un Dios. Jesús como un Dios. Él es el Dios de dioses. Ellos son que padre e hijo y no pueden permitir esa falta de respeto. Y menos a un pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo. Ni siquiera tienen un linaje de conexión con Dios. Para decirnos que son el mismo linaje de Dios. Porque, como les digo, los judíos son candidatos a qué? A ser un Dios. Y ellos no alcanzan el título de qué? De un hijo de Dios. No lo alcanzan. No lo alcanzan. No lo alcanzan. Jesús dijo que Él nos da la facultad de qué? De ser llamados. Nos da la facultad, pero tenemos que pasar esa facultad de ser llamados hijos de Dios. No cualquier persona se hace llamar hijo de Dios. No. Porque por más de que la persona lo diga, Dios tiene que respaldar eso lo que Él dice. No cualquier persona alcanza ese título. Los judíos no lo alcanzan. El título de ser llamados hijos de Dios no alcanzan ese título. Es soledad. Y dice, clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque está cerca sobre mi pueblo. Mira lo que dice Jehová, dice mi pueblo, aquí, mi pueblo, que la espada está cerca de mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Dios, ahí donde entra quién, Netanyahu, todos los ministros de Israel. ¿Y entran en qué? En la lista negra de Jehová nuestro Dios. El problema es que nosotros muchas veces Dios contrata a los de Asiria. Dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Dios contrata a los de Asiria para castigar a Israel. Es realidad. Y dice, caerá sobre ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo, porque está aprobado. Entonces, cuando tú dices que está aprobado es porque Dios saca un decreto celestial, donde Dios ordena de que ciertas personas del pueblo de Israel deben morir. Y Dios describe la forma en que deben morir. Por eso ustedes deben saber que todo lo que hizo Adolfo Hitler fue una orden de Jehová nuestro Dios contra su propio pueblo, porque ellos menosprecian a Jesús. Y Jesús no puede ser menospreciado, porque Él tiene linaje de Dios. Es el Hijo de Dios. Cualquier persona haría respetar a su Hijo. Y esa es la forma en que Dios lo hace. Pero los judíos no han entendido. Israel no lo ha entendido, pero ya es tiempo de que lo entiendan y tomen una decisión. ¿Están contra Jehová nuestro Dios o están con Jehová nuestro Dios y su Hijo? Porque ellos son una unidad inseparables. Jehová nuestro Dios y Jesús, ellos no se separan por nada. No se pueden separar. Padre e Hijo no se pueden separar. Están ligados espiritualmente. Es realidad. Y si una persona menosprecia a Jehová, Jesús la castiga. Si una persona menosprecia a Jesús, Jehová la castiga. Están ligados, se protegen entre ellos mismos. Padre e hijo se protegen. Tú le dices a tu papi, no, si alguien molesta a mi padre, yo lo golpeo. Es válido. ¿Por qué? Porque es su hijo. Una persona va a decir, no, si alguien molesta a mi hijito, yo defiendo a mi hijo. Así son ellos, padre e hijo, porque está aprobada. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice Jehová el Señor. Estamos leyendo la Biblia. Palabras de Ezequiel, lo pueden ir a leer. Ezequiel capítulo 21 del 8 al 13. Ahora bien, yo les he explicado
que esas imágenes yo las he tomado, pero Jesús nunca ha sido blanco. Él nunca ha sido blanco. Nunca ha sido blanco. Jesús nunca ha sido blanco. Esto, primero que todo, él es un actor. Y eligieron un mal actor para representar a Jesús. Un mal actor. Él es un actor, una representación, pero es un mal actor porque Jesús es moreno, de cabello blanco. De cabello blanco. Los ojos de Jesús son del color del vino. Son rojos. Los ojos de Jesús son rojos, del color del vino. Su cabello es blanco. Él es un mal actor, es decir, cuando tú vas a escoger un actor para representar un ejemplo, la pasión de Cristo, imagino que esos son de fragmentos de la pasión de Cristo. Tienes que leer la Biblia para poder buscar el actor adecuado para representar al Mesías, al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un personaje muy importante. No puedes tomarlo así a la ligera. Ay, no, es este y punto. No. Tienes que leer la Biblia, buscar el color de piel de Jesús, el color de cabello de Jesús, el color de los ojos de Jesús. Jesús utiliza un estilo de barba diferente. Es similar al de los judíos, pero él se deja crecer las patillas a este lado, como si fuera un poco a los judíos, por eso los judíos se hagan como unas trenzas por aquí. Él muchas veces se deja crecer que el bigote en estilo así, y se deja crecer la barba, como un faraón, como un faraón. Es realidad, que son unas cualidades, y él tiene el cabello afro. Dice que su cabello es como la lana, cabello afro, cabello afro. Los ojos de Jesús son rojos. Por eso Jesús es muy diferente. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Ese es un mal actor. Pero es lo que tenemos. Entonces por eso vamos a utilizar esta imagen. Pero recordemos que Jesús es moreno. Marcos capítulo 15, versículo del 7 al 15 dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud a que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho, porque esa es otra cuestión. Jesús no había hecho nada malo, Jesús era un justo. Decimos, venga, pero incluso para Pilato decía, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué momento estoy viviendo en la historia? Para Poncio Pilato eso como que no tenía sentido, porque vemos de que él pregunta y pregunta y pregunta, y es porque Pilato como que no está entendiendo qué momento en la vida o en la historia estoy viviendo. Debe ser algo que es confuso, porque es que me están pidiendo que mate a una persona que no ha hecho nada. Nadie hace eso. Incluso para la persona más asesina, para la persona que sea más sanguinaria, incluso tú puedes sacar a una persona de la cárcel y le dices, oye, mata a esa persona, él va a decir, pero es que no puedo hacerlo porque no tengo motivos. Incluso la persona más asesina necesita que motivos para qué, para hacerlo. Ninguna persona mata a otra persona, ay, se quiero matarla y ya. Siempre hay que motivos. Incluso para matar a una persona se necesita que motivos. Para Poncio Pilato dirá, pero es que no puedo mandar a crucificar a una persona así como así. No, es que no, eso no tiene lógica. Y por eso Poncio Pilato, ¿qué hace? Pregunta y pregunta y pregunta, pero dice, venga, ¿pero qué le está pasando al pueblo? Es que no se puede matar a una persona así como así. No se puede. Nadie puede hacerlo. Por más sanguinario que sea, que mire a una persona y matarla así porque así. No. Siempre hay un motivo. Pregúntale a cualquier detective o a cualquier policía. Siempre hay un asesinato. ¿Por qué? Porque hay unos motivos detrás. Ninguna persona muere así porque sí. No, porque eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Por eso Pilato queda como, venga, es que yo no puedo crucificar a una persona así como así. No, 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 no se puede. Es que no se puede. No se puede matar a una persona así como así.
Por eso le pregunta, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. Entonces, ahí vemos de que él toma los motivos de quién? Del pueblo. Él no mira ninguna acusación en Jesús. Jesús es inocente. Pero aquí dice de que él toma los motivos del pueblo. Y los motivos del pueblo no vienen del pueblo, sino que vienen de quiénes? Del sumo sacerdote, de los ancianos y de los sacerdotes, de los ancianos y de los sacerdotes. Entonces, la intención venía de quién? Del sumo sacerdote. Y él se la pasó a los sacerdotes y a los ancianos. De los ancianos pasó al pueblo. Y el pueblo se la transmitió a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, como es manipulable, porque aquí vemos de que él se dejó manipular por el pueblo, eso puede pasar, se dejó manipular por el pueblo, tomó una mala decisión. Recordemos que Poncio Pilato, él quiere evitar la muerte de Jesús. Y él dice que se lava las manos, pero ya él tiene parte en la muerte de Jesús. Él tiene parte. ¿Por qué? Porque él tomó la decisión. Él tenía que decir, primero yo investigo qué ha hecho este hombre. Primero lo investigo bien para poderlo juzgar. Pero él se dejó contaminar de el pueblo, porque es una persona manipulable. Se deja manipular. Dice que lo azotó. Él dio la orden de qué? De azotar a un justo. ¿Por qué? Porque Jesús es justo. Él no tenía ningún delito. Él no había hecho nada malo. Y él lo azotó sin ningún motivo. Lo azotó. Ya con eso, por más de que se haya lavado las manos y decirte que no es culpable, es culpable. ¿De qué? De tocar al Hijo de Dios. Eso va a quedar para el día del juicio. ¿El qué hizo? Él tocó al Hijo de Dios. Lo azotó sin ningún motivo. Porque para azotar tienes que tener cierto pecado, ya que él estaba literalmente aplicando la ley judía. Dice que una persona se puede azotar solamente 40 veces, no más. Porque si se azotara más de 40 veces, la persona será envilecida y se puede enojar. Y él estaba utilizando la ley de Moisés que manda que las personas deben ser azotadas, pero siempre debe haber que un motivo. Pero él no lo hizo sin ningún motivo. Dice para que fuese crucificado. Entonces, por más de que el acto de él que se haya lavado las manos y decimos, no, es que eso lo inculpa de todo, ese acto no lo inculpa, sino que antes lo hace ¿qué? Más culpable. Más culpable. ¿Por qué? Porque él busca evitar la responsabilidad supuestamente lavándose las manos. Pero ya había ordenado que tocar al Hijo de Dios. Entonces, toda la culpa recae sobre él porque él tiene que tomar las decisiones difíciles. Y lo hizo, en este caso lo hizo mal. Es realidad. Entonces vemos de que aquí toda la influencia viene del sumo sacerdote, que él se la pasó a los sacerdotes y los ancianos. Los ancianos manipularon al pueblo y el pueblo manipuló a Poncio Pilato, que es el gobernador. Es una cadena de influencia. Ahora bien, mira lo que dice Salmos 41 del 1 al 6. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Recordemos que Jesús, como hijo de Dios, él dijo, miren, el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Y Jesús era pobre. Eso no se puede negar. Jesús era pobre. Jesús no tenía dinero. Jesús dormía en la calle. Jesús dormía en la calle. ¿Tú sabías eso? Lo dice la escritura, de que no tenía dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque él dormía en la calle. ¿Y por qué Dios lo permitió así? ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo del Hombre. Se supone que Dios bendijo a su pueblo y su pueblo tenía que abrirle las puertas al Masía. Pero como ninguno de ellos amaba a Jesús, ellos decían, mi casa está cerrada para ti, Jesús. Mi casa está cerrada para ti. 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 Y los que le abrían la puerta a Jesús eran muy pocos. Entonces ellos, como Dios había bendecido al pueblo, Dios, que es Jehová nuestro Dios, estaba esperando
de que ellos compartieran la bendición con el Mesías. Pero ellos dijeron, no, 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 no. Y al final Jesús tenía donde quedarse. Entonces, lo que Dios está haciendo ahí es literalmente probando el corazón del hombre. Está literalmente probando el corazón del hombre. Es realidad. Pero como ellos odiaban a Jesús, es como si un ejemplo. eh, digamos que hay un pastor que vino a predicar y el hotel quedó cerrado. Y tú dices, no, es que Dios nos manda a ser ¿qué? Hospitalarios. Dios nos manda a ser ¿qué? Hospitalarios. El pastor no se va a ir a quedar al hotel, se va a quedar en nuestra casa. Y Dios dice, venga, esa persona hizo bien. Porque él dice, no, es que Dios me bendijo, yo tengo esta casa, tengo esta familia, quédese con nosotros un día, no hay ningún problema. Se suponía que eso es lo que tenían que hacer con Jesús, ya que es el Hijo del Hombre. Entonces se supone que todos los bienes que Dios le había dado al pueblo, el pueblo tenía que compartirlos con el Mesías. Pero como ellos no reconocían al Mesías, sino que lo odiaban, tenía que dormir en la calle. Y Jesús era pobre. Jesús era pobre. Jesús mismo lo dice, no tengo dónde recostar la cabeza. Jesús dormía en la calle. Jesús muchas veces dormía en la calle. La Biblia lo dice. Es realidad. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra mí, porque contra ti he pecado. Esas son palabras del rey David. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, aquí ya habla Jesús. Esta parte le pertenece a Jesús, donde dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Entonces, los judíos decían, ¿cuándo el nombre de Jesús va a ser borrado de en medio de nosotros? ¿Cuándo? Ellos odiaban a Jesús. Tanto que ellos decían, cualquier persona que mencione el nombre de Jesús va a salir de la sinagoga. Y para las personas en ese tiempo era muy importante estar vinculados a una sinagoga. ¿Tener qué? Un rabino. Para ellos era muy importante. Y que el rabino te amenazara con sacarte por pronunciar el nombre de Jesús, era complicado, era complicado. Es realidad, es como hoy en día pertenecer a una iglesia, pues yo no lo miro como tan importante, no les miento. La gente no les, como que no les importa tanto eso. Pues en la antigüedad sí era muy importante permanecer en una sinagoga. Todas las personas estaban vinculadas a una sinagoga y tenían su rabino. Pero el rabino daba la orden de que cualquier persona que pronunciara el nombre de Jesús, él la sacaba de la sinagoga. Y el problema es que cuando te sacaban, entre ellos decían, venga, esa persona fue expulsada por tal motivo, no la reciban allá. Entonces literalmente te quedabas por fuera de las sinagogas, ya que estaban interconectadas entre ellas. Y los rabinos hacían eso, les decían, mire, cualquier persona que pronuncie el nombre de Jesús, se me va. Quedan expulsados. No van a poder aprender de Dios, no van a poder adorar a Dios, lo harán en sus casas. Lo harán en sus casas. Y las demás personas te empiezan a mirar feo. Esa persona quedó expulsada por pronunciar el nombre de Jesús. Y eso hacían los rabinos, porque odiaban a Jesús, querían borrar el nombre de Jesús. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntan, ¿cuándo morirá? ¿Cuándo se morirá este? ¿Cuándo se morirá? Y perecerá su nombre. Y borraremos su nombre, el nombre de Jesús. Por eso incluso, creo que fue el año antepasado, hace poquito en Israel, salió un decreto que decía que no podían pronunciar el nombre de Jesús. En este tiempo, a tiempo actual, y no permiten que pronuncien el nombre de Jesús en la tierra prometida. Imagínate eso, donde Él es el dueño de la tierra prometida y no pueden pronunciar el nombre de Él. Imagínate ese descaro de los judíos, de los ministros que crean las leyes, ese descaro de esa gente, porque es un descaro enorme. Y dice, y si vienen a verme,
hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Entonces, ¿qué hacían con Jesús? Había muchas veces que ellos se acercaban a mirar a Jesús y cuando lo miraban, como que no lo creían. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos entender que en la tierra prometida anteriormente estaban quienes? Estaban los cananeos. Anteriormente estaban quienes? Los cananeos. Antes a Israel estaban los cananeos y ellos eran negros. Y supone que los cananeos representan a Jehová nuestro Dios e Israel representa a la madre. Y entre el padre y la madre tienen al Mesías. Y por eso Jesús es moreno. Entonces cuando lo miraban decían, venga, pero es que, ¿por qué es moreno? Se supone que debería ser blanco como nosotros. ¿Por qué? Se supone que él debe ser blanco como nosotros. Ah, claro, los que estaban antes, los cananeos. Él es Melquisedec. No nos importa, porque no es como nosotros, no es blanco como nosotros. Entonces, como que lo menospreciaban. Y pues eso no se siente bien, que te menosprecien. Cuando tú eres el Mesías, Jesús era consciente de que era el Mesías. Y la Biblia nos da los detalles de qué, de su aspecto. Entonces ellos cuando buscaban a Jesús, ¿qué hacían? Se burlaban de él, porque no era como ellos. Es realidad, es realidad. Se burlaban de Jesús, es realidad. Te dice, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir la divulgan, diciendo, no, ¿cómo este nos puede salvar? ¿Ese es el Mesías realmente? ¿Es el Mesías realmente? ¿Y por qué es moreno? Porque Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, es realidad.